Señor, gracias porque a lo largo de esta semana nos has permitido estar estudiando este libro y ha sido, Señor, pues una bendición poder conocerte más, conocer tu carácter, tu voluntad para nosotros, Señor. También como en un espejo poder vernos, reflejarnos en nuestras necesidades, en nuestras miserias, Señor, también, pero sobre todo aprender de tu gracia y cómo nos has amado. Y al empezar este capítulo tan importante, que nuestro corazón no se distraiga, Señor. Danos pues sabiduría, fe, humildad. Como dice tu palabra, Señor, queremos someternos bajo tu mano, queremos someternos a ti y, y que sea así para que dando fruto podamos exaltarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 9. Dice el capítulo 9, acabadas estas cosas, y habrá que recordar qué es lo que acabó. Y vimos en los capítulos 7 y 8 esta nueva etapa del libro de Esdras, es decir, en el capítulo 7 y 8 viene Esdras, por fin. Esdras no había llegado, no había venido. Esdras es en este nueva oleada de judíos que regresan a Jerusalén. Al principio, Zorobabel había llegado con el sacerdote Josué. Han pasado ya muchos años y en una segunda oleada viene Esdras como un funcionario del rey. Realmente, ¿te acuerdas? Con la autoridad del rey para establecer gobernantes y para todo esto. Y eh, la semana pasada vimos que él llega a Jerusalén, llega con todos los tesoros, entrega, da cuenta de todo lo que había sido traído. Algunos calculan 4 meses, otros 4 meses y medio, más o menos entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Y dice, acabadas estas cosas, ya instalado Esdras ahí en Jerusalén, dice, los príncipes vinieron a mí diciendo, ¿no? Como él viene como emisario del rey, como una autoridad de parte del gobierno, digamos, pero además es un judío, y es un judío que ha preparado su corazón para inquirir en la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan cómo los vimos, cómo lo describe? Bueno, vienen con él y le dicen, este es el reporte. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿En qué sentido no se han separado? Bueno, en el verso 2 dice, porque han tomado las hijas de ellos, de los fereceos, eteos, jebuseos, etcétera, han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No tiene nada que ver como que Dios está en contra del matrimonio interracial. No va por ahí. Tampoco tiene que ver con una superioridad judía y cómo ustedes judíos van a mezclarse con estos que son de otras nacionalidades. Y no tiene que ver ni con racismo, ni con clasismo, ni ningún otro ismo. Realmente lo que está pasando aquí está al final del versículo 1. Hacen conforme a sus abominaciones. En realidad, eh, en el momento en el que está viviendo Esdras, eh, muchas de estas naciones, ¿no? Muchas de estas tribus, llamémosle, ya no existen. Está tomando el lenguaje que viene en Deuteronomio, el lenguaje que viene en el Pentateuco, cuando Dios les da la instrucción, cuando entren a la tierra no se unirán a estas naciones. Entonces, no es que está haciendo una lista de las naciones con las que se están uniendo, sino está tomando el pasaje y lo está diciendo, han hecho esto, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? No solo es que se han casado con mujeres extranjeras y han casado a sus hijos con mujeres extranjeras, sino que están haciendo conforme a sus abominaciones. Ese es el problema. Cuando hablamos de yugo desigual, no es un tema de superioridad, es que los cristianos, nosotros no podemos mezclarnos con esta gentuza que adora a... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en la experiencia que yo he visto
en la experiencia que yo he vivido, que he conocido, el 99.9% de las veces que una persona comienza una relación con alguien que no es creyente, es absorbida por esa fe del incrédulo. Sí, porque el incrédulo también tiene una fe y también tiene dos dioses, aunque sea ateo, tiene una fe y tiene un Dios. Y el creyente normalmente es arrastrado y esa fe del incrédulo automáticamente le va a llevar a abominaciones. ¿Esto qué quiere decir? Cosas que Dios no aprueba. En el caso concreto de estos pueblos, las abominaciones involucraban adoración a dioses falsos, algún tipo de ritualismo sensual o pagano, algún tipo incluso ¿cómo decirle?, de adoración eh, con, con fornicación, sacrificios de hijos, y el pueblo estaba emparentado con eso y estaba abrazando ese tipo de cosas. Porque la Biblia en realidad no siempre, es decir, hay matrimonios con otras naciones que la Biblia no solo aprueba. El mejor ejemplo es el de Ruth. Ruth es moabita, pero ¿qué pasó con Ruth? ¿Te acuerdas que cuando ella está caminando con Noemí, le dice, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo será mi pueblo? Ella está abandonando sus dioses antiguos y está abrazando el Dios verdadero. Incluso cuando Noemí, ¿se acuerdan que lo estudiamos en reuniones de matrimonios hace algunos años? Cuando Noemí hace una especie de antievangelismo, porque Noemí le dice a Ruth y a Orfa, la hermana de Ruth, les dice, vuélvanse a sus dioses, tomen a sus maridos, está como regresense al mundo, no los quiere salvar, nomás quiere ella regresar solita a su pueblo para no tener que vivir con la vergüenza de que se fue, sus hijos se casaron con extranjeras y todo esto. Entonces, el problema no es que se casó con alguien de otra nacionalidad, el problema es que está siendo arrastrada a estas abominaciones. ¿Hay casos en que esto no sucede así? Sí, por supuesto que hay casos. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro pastor. Tere ya era cristiana cuando comenzó su relación con el pastor Fermín, y el pastor Fermín obviamente no era pastor, era un hombre incrédulo. Y eso que dio resultado un hombre que busca al Señor y que es pastor. Sucede así solamente yo creo en el 0.1% de los casos o tal vez menos. Hay gente que se tira de un avión, no se abre el paracaídas y sobrevive. Por supuesto, hay casos. ¿Eso quiere decir que te puedes lanzar de un avión sin paracaídas y vas a sobrevivir? Lamentablemente, lo más probable es que no sea así. Y eso es lo que están viviendo. Eso es lo que está viviendo. Dice, eh, verso 2 al final, lo describe esto como un pecado. No es un error, es un pecado. Y ahí comienza la esperanza. Porque si nosotros asumimos, bueno, no es un pecado, es un error. Yo la otra vez leía una publicación en Facebook muy triste de una persona que, pues por la posición en la que estaba cuando cometió adulterio, se hizo muy público, tristemente muy público, y todo el mundo estaba opinando y hablando y diciendo, fue lamentablemente muy, muy público. Y unos meses después, esta persona ponía en Facebook, es que a causa de mi error, yo sé que muchos me han rechazado, y es así, no, no fue un error, es un pecado. Y el problema es que cuando no le llamas pecado, estás echando a un lado la gracia de Dios. Hace unos, no sé si un par de años, en, por una serie de conversaciones que tuve, escribí un pequeño artículo en mi blog que comenzaba diciendo gracias a Dios por el pecado, ¿no? Y hubo gente que me escribió sin leer el blog, ¿no? ¿Por qué gracias a Dios por el pecado? Pues porque si no estaríamos perdidos. No es que no pecaríamos, solo que si no entendiéramos que es pecado, estaríamos desprovistos de la gracia de Dios. Dios no perdona errores, los errores son parte de la naturaleza humana. Dios perdona pecados.
Y podrían decir muchas cosas. Estábamos aquí solos, no hay muchos judíos. Este, podríamos poner muchas excusas, pero en el momento en que entienden que es un pecado, se abre la puerta a la esperanza. Y mira cómo viene la esperanza. Verso 3. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Por qué se angustia en extremo? Oye, Esdras, no seas tan panchero, no seas tan exagerado, no seas tan alaraco. ¿Por qué estás, alaraco no se dice aquí? Eh, alaraco es una manera en Bolivia de decirle a una exageración sobre exagerada, ¿no? Y ¿no estás exagerando demasiado? Y Esdras diría, no, esta es la razón por la que nos fuimos 70 años exiliados a Babilonia. Y ahora estamos volviendo al punto de inicio de nuestro tiempo más doloroso y él se angustia. Y vamos a ver, y creo que las dos cosas son válidas, pero en este caso, Esdras, él se arranca los pelos de la cabeza, ¿no? Él se rasga los pelos, él rasga sus vestidos, porque es necesario que el pecado nos duela. Cuando tú dices, pues sí pequé, sí, ya sé, sí soy un pecador, pues ya ni modo, pues Dios sabe que soy pecador y así me ama. Es que no has entendido lo que es el pecado. El pecado es, por decirlo de alguna manera, ¿ok? El pecado es un clavo en la mano del Salvador, un clavo en la otra mano. Es cada una de las espinas en su cabeza, son los azotes en su espalda, es la burla delante de su cruz. Eso es nuestro pecado. ¿Y quién puede decir, sí, pues sí, lo clavé y ya resucitó al tercer día? ¿Qué tiene? Es como que no has entendido de la magnitud de la situación. Y Esdras se duele tanto que hace esto. Nehemías, que viene después, Nehemías no se arranca los cabellos, él va a las personas que están haciendo esto y les arranca los cabellos a ellos. Y hay un tiempo también para eso. Hay un tiempo en que la indignación tiene que ser propia y hay un tiempo en que tienes que ir, no a arrancarle los cabellos a alguien, pero a mostrarle la indignación por el pecado. Decirle a alguien que está en pecado, si Dios te perdona, no pasa nada. Creo que es una de las peores cosas que podemos hacer como hermanos. Tienes que decirle, estás haciendo algo que es pecado. Y mientras permanezcas en ese pecado, no en un error, no es alguien que cometió un error, mientras obstinadamente permanezcas en ese pecado, sabes que no voy a comer contigo, no voy a salir contigo, no voy a hablar contigo, no me consideres. Este es mi número de teléfono. Cuando quieras arrepentirte de tu pecado y necesites oración, márcame sin dudarlo. Si me quieres invitar al cine, sácate. Oye, pero ¿dónde está el amor de Cristo? No que los cristianos son, el amor de Cristo es esto. Estás comiendo veneno y quieres que yo te aplauda. Entonces, hay un momento para las dos cosas. En este momento, Esdras toma la indignación para sí y dice en el versículo 4, se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, o sea, no era el único. De hecho, esto se está enterando porque vinieron a darle el reporte. ¿Y cuál es la diferencia entre dar un reporte y hacer chisme? Oye, ¿sabes cuál es la diferencia? A la persona que le estás contando, ¿puede hacer algo? ¿Tiene la capacidad de tomar el problema en sus manos y traer bendición y arreglar el asunto o colaborar el asunto? Porque si puede hacerlo, no es chisme, le estás diciendo, mis hijos saben, si tu hermana te está haciendo esto, si tu hermano te está haciendo esto, ven, dímelo a mí, yo voy a entrar a resolverlo, ¿no? Porque si no, se van a matar entre ellos. No es chisme, me están informando para que yo pueda intervenir. Pero si esto se lo cuentan a otros de sus amigos, eso es chisme, porque ellos no pueden hacer nada. Entonces, estas personas vinieron con el que puede tomar las cosas en sus manos y por eso está Esdras ahora buscando qué hacer. Y dice que no estaba él, se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel
a causa de la prevaricación de los del cautiverio, ¿no? De la rebeldía que tienen ellos. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Como a las 3 más o menos se presentaba el sacrificio de la tarde y probablemente está angustiado, ve el humo que está saliendo del sacrificio que se está quemando y dice, ¿y esto? O sea, están presentando sus sacrificios como si no pasara nada. Y no sé si tú te acuerdas, oh, se me fue, creo que es en Oseas, que dicen, sí, él cortó, él hirió, en 3 días nos restaurará. Y el pueblo está así tan endurecido de su corazón. Sí, pues sí, pero así es, Dios es así, se saca de onda, ya ruge, pero ya luego se le pasa, en 3 días ya nos restaura y ya. Y están actuando así. Y ve el sacrificio de la tarde y dice en el verso 5, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, ¿estaba indignado? Sí. ¿Estaba como de luto? Sí. Pero en ese momento deja de estar indignado y de luto y se pone a orar. Porque a veces nos es muy fácil indignarnos por el pecado. Hizo eso, oh, qué barbaridad, no puede ser posible. ¿Cómo? Y tantas veces que se le ha dicho, no, no lo puedo creer, estoy, oh, ahora que lo vea le voy a decir. Ajá, pero tienes que pasar de ahí a la oración. Y dije, verso 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué forma tan bonita y clara de decir. Lo que está diciendo es, o sea, yo mido acá, mi pecado está aquí, está hasta el cielo, me rebasa por mucho. Estoy, por decirlo de alguna manera, ahogado en el pecado. Y te digo una cosa, nunca un pecado chiquito. El pecado nos ahoga. Cuando pecamos deberíamos sentirnos ahogados en pecado, no salpicados. Ay, mira, tantito me salpiqué de pecado. Ya, no pasa nada. No, el pecado es violencia contra la gloria y la santidad de Dios. Y dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y uno se pregunta, oye, ¿hemos? ¿Cómo? O sea, acaba de llegar Esdras y Esdras ya lo leímos, dispuso su corazón para inquirir la voluntad de Dios, para buscarle, para ponerla por obra, para enseñarla. ¿Cómo que hemos? Es que Esdras sabe que él no es distinto del pueblo. A la hora de interceder, no hay nada mejor que entender que el pecado también lo compartimos. No hay una oración, no sé si decir más inútil, no creo que sea inútil, pero cuando yo estoy orando, Señor, mira a México cómo es, ten misericordia de estos que son adúlteros, de aquellos que son ladrones, de aquellos que son corruptos. Yo me estoy poniendo por encima del pueblo y no hay manera, es decir, ah, Jesús se quitó su manto, se puso un delantal, agarró un ledrillo y se inclinó a limpiar a sus discípulos. No estimando el ser igual a Dios como algo que aferrarse, se despojó a sí mismo. No hay manera de interceder por el pueblo, por la gente, si no hacemos ese pecado como nuestro. Si tú estás orando por tu familia, mírale cómo hace y cómo está, creo que tienes que cambiar tu oración. Señor, míranos en la miseria en la que estamos, cómo hemos pecado, cómo te hemos rechazado, cómo es que no te estamos buscando. Daniel oró exactamente igual por su pueblo. Entonces dice, hemos vivido en gran pecado. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy día. Y ahora
¿no? En este tiempo en el que está viviendo Esdras, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre. Lo que está en medio de esta tragedia del mundo tan difícil, de todo lo que está pasando, Dios abrió una ventana de misericordia y tenemos un remanente libre. No estamos, o sea, no estamos esclavos en Babilonia, no estamos esclavos en Egipto, no estamos cautivos por Asiria, estamos en Jerusalén, somos libres, tenemos la autorización para hacer nuestro templo, hay un remanente libre. Y para darnos un lugar seguro en su santuario. O sea, hay un remanente libre, hay seguridad, hay templo, ahí está el templo, está seguro, a fin de alumbrar eh, nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Por qué Dios nos dio libertad y nos dio un santuario? Para alumbrar nuestros ojos eh, y para darnos vida en medio de esta esclavitud, esta servidumbre que vivíamos antes. O sea, en una historia tan terrible que ha tenido el pueblo judío, dice, ahorita se abrió una ventana, somos libres. Y te digo una cosa, la historia de la iglesia es una historia de dolor. La historia de la iglesia es una historia de persecución y de rechazo. Y el siglo XX y XXI que estamos viviendo es una ventana excepcional. Nunca ha habido tanta libertad para abrir la Biblia, nunca ha habido tanta eh, posibilidad de tener Biblias y estudios bíblicos e ir a iglesias. Nunca ha habido, hasta en pandemia podíamos ir a la iglesia por internet. Se ha abierto una ventana tan grande. ¿Para qué? Para adorarle, para que Dios alumbre nuestros ojos y nos dé vida. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. O sea, es una ventana maravillosa, dice Esdras. Pero, verso 10, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Dice, no tengo palabras. ¿Qué puedo decir después de lo que me acaban de contar? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Cómo puedo expresarlo? Teniendo esta ventana de gracia, hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Hemos hecho, estas naciones vivían así, por eso fueron entregadas y nosotros hemos conquistado y ahora estamos haciendo lo mismo, es un ciclo. Ahora pues, Nehemías se voltea al pueblo y le dice, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas, bueno, Nehemías dije, Dios a través de Esdras les recuerda que esto era parte del mandato, ¿no? No daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esto de no procures paz en las naciones no quiere decir que tenemos que llegar a destruir cosas, sino no hay manera de buscar la paz. Ellos buscan la guerra, ellos buscan la muerte. Es que tengo un amiguito o una amiguita que es bien creyente, es incrédula, pero es buena onda y yo tengo temor de que, ajá, predícale el evangelio y sal corriendo de ahí. No trates de aliviarle su cárcel porque lo que él necesita es salir, no que le lleves chocolates y almohadas. Sigue en la cárcel. Ajá, y tú bien feliz que vas y le visitas con chocolates y almohadas y todo, y te vas a tu casa porque eres hija de Dios, hijo de Dios, y al otro lo estás dejando en la cárcel. Predícale el evangelio, dale la llave y déjalo. Dios quiere abrirle la puerta. Verso 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de las nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este,
hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. O sea, después de todo lo que ha pasado, y dice en el versículo 3 está algo muy fuerte, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Debías habernos borrado de la faz de la tierra, pero no lo hiciste. Nos diste un remanente, a pesar de que fuimos rebeldes, nos diste un remanente. A pesar de todo esto, ¿vamos a volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen abominaciones? ¿No te indignarías con nosotros, contra nosotros, hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Lo lógico sería, sí, Dios debería hacer eso. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Sabes qué es lo que hace Esdras? Confiesa el pecado. No le quita, es, es, es tan común escuchar entre nosotros, ¿no? Perdóname si te lastimé, pero es que fue una reacción porque soy un ser humano y cuando tú me... Ya, hasta ahí ya la disculpa se acabó. En realidad lo que estoy haciendo es echarte la culpa de todo lo que yo hice. Y sucede en nuestra naturaleza desde Adán y Eva, ¿no? ¿Comiste del fruto? Bueno, lo que pasa es que la mujer que tú me diste, cuando la respuesta debió haber sido sí, ¿de qué? Y Esdras no se va por esas ramas, va directo al problema. Hemos pecado, reconoce la gracia de Dios, debiste habernos aniquilado, nos has guardado, nos has salvado, pero aquí estamos. Ahora, lo lógico sería que viéramos el capítulo 10 en este momento, porque si no nos vamos a quedar con esta sensación así de qué pasó, pero lo vamos a ver la próxima semana, porque creo que esta semana tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados no es decirle a Dios lo que hicimos, porque Dios ya lo sabe. Confesar nuestros pecados tiene que ver con yo entender que esto es pecado. Hace varios años, ya varios años, gracias a Dios, había algo que mi esposa me reclamaba. Me decía una y otra vez, "No, es que Iber, eres demasiado perfecto, yo no puedo vivir así". No, no, bueno, me reclamaba algo y, y yo no entendía, ¿no? Y en este mi no entendimiento, porque por un lado ya no sabía expresarlo, por otro lado yo no podía entenderlo. Y créeme, yo estaba buscando entender, pero no sabía. Entonces le pedía perdón por esto, por aquello, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, pero nunca daba en el clavo porque básicamente yo estaba ciego a eso. Y, y con muy buena voluntad, o sea, en realidad no es que no quería ver, es que no veía. Y eso estaba minando en nuestro matrimonio, era un golpe tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y desencadenaba cosas que probablemente en sí mismas no hubieran sido problemáticas, pero era tan, tan persistente este asunto que estábamos ya en crisis matrimonial. No puedo decir al punto del divorcio, pero, pero sí había problemas muy incisivos y, y me acuerdo tanto un día en casa, en la oficina de mi pastor, eh, y diciéndole yo, es que, ok, no sé qué es, no entiendo, no veo, no logro poner en palabras, ni siquiera logro describir, no entiendo qué me está diciendo. Y mi pastor oró por mí y básicamente oró, Señor, revélale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Y tengo tan claro ese día que estando ahí
como que me quitaran un velo de los ojos, como que me entrara luz a una parte de mi cerebro que nunca había sido iluminada. O sea, es como pasar de la noche al día, ¿no? Eh, ¡Pum! Me di cuenta y entendí. Entonces mi pastor terminó de orar por mí y le dije, gracias, acabo de entender. No puedo poner en palabras, pero acabo de entender. Entonces me fui a otro lado, me puse de rodillas, le pedí perdón a Dios, le agradecí profundamente porque me reveló, por lo menos lo que yo creí que era, ¿no? Y le hablé a mi esposa y le dije, Lucy, ya entiendo qué es. Creo que es esto y esto y esto. Y empecé a describirle y mi esposa me dice, sí, es eso, es eso, es eso, es eso. Y para mí fue una libertad tan grande. Pero es que en verdad te digo una cosa, yo no lo veía. No es que no quería verlo, no lo podía ver. Y necesitaba tomarme el tiempo de decirle, Dios, revélame qué es lo que no estoy viendo. Porque ya lo había examinado, sí, me había examinado, no, ya mírate. Sí, no, no puedo mirarme, nunca he podido hacerlo. Y no, nunca pude hasta que Dios me lo reveló. Entonces, esta semana creo que es un buen momento para tomarnos, y no sucede en un día, pero esta semana, hoy, mañana, todos estos días, dile, Señor, revélame, ¿qué hay de mí que no estoy viendo? Y cuando te lo revele, después de que te dé el susto más grande de tu vida, dale gracias a Dios porque Él tiene suficiente amor para poner luz en tu vida. Dale gracias a Dios porque su cruz ha sido suficiente para perdonar tus pecados. Y ahora que, como dice Juan, confiesas tus pecados, Él va a saber que es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si lo postergas, vas a seguir con una espina dentro del zapato y duele. ¿Y puedes caminar? Sí. ¿Una piedra en tu zapato te permite caminar? Sí. ¿Puede que no te vayas a morir de una gangrena? No. ¿Puede que tu vida vas a llegar al cielo? Sí. Pero ¿por qué caminar sangrando o haciendo sangrar a otros? Y una cosa más. Si estás teniendo comunión con cosas que no le agradan a Dios, estableciendo una relación de cualquier tipo con cosas que no le agradan a Dios, permíteme decirte, vas a terminar haciendo después cosas que son abominables delante de Dios. 2 más 2, 4. Es matemática perfecta. Así es. Entonces, arrepiéntete, suelta. Pero es que, suelta, suelta. La próxima semana es un capítulo terriblemente fuerte. Lo vas a ver. Es un capítulo terriblemente duro. Pero no quieres llegar al capítulo 10 cuando puedes frenarte del capítulo 9. Pues viendo esto, ¿no? Que es un pueblo que, pienso yo, ¿no? Que regresó de una cautividad, ¿no? Que es como no, pues no tenían un templo, no crecieron igual que los que estaban antes de la cautividad. Y podrían ponerlo de pretexto, ¿no? Como, pues es que así me enseñó mi papá, mi abuelita, y yo crecí en Babilonia, ¿no? Y dice Primera de Juan, ¿no? Que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y creo que a veces venimos al Señor amando el mundo. O sea, y porque a veces a lo mejor lo que el mundo te ofrece a ti te costó, ¿no? O sea, lo ves como una pérdida y queremos agregar al Señor a nuestro mundo y queremos seguir igual e incluso podemos emparejar las cosas del mundo con las cosas del Señor. Y creo que a veces es ahí donde nos podemos confundir en, 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 en que podemos hacerlo, ¿no? Sí puedo llevar las dos cosas a la par, ¿no? Y realmente no, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, siempre el mundo se va a comer tu vida cristiana, si es que tuvieras dos vidas, ¿no? Lo ideal es no tener dos vidas, sino ser un cristiano que siga viviendo en el mundo y pero que ahora ama al Señor sobre todo el mundo. Y Romanos 12, ¿no? El versículo 1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, ¿no? Y amar al Señor es recordar precisamente eso, como Esdras. Ya estamos en una ventana de luz, Señor. Tú no tendrías por qué amarme a mí y no a mi hermano.
¿no? O sea, ¿por qué yo sí entendí y él no? Pura misericordia de Dios. No hay nada en nosotros que podamos hacer que Dios nos haya dado para que Él nos ame, ¿no? Que hayamos hecho para que Él nos ame. Es pura gracia y misericordia del Señor. Pero si no renovamos nuestro entendimiento de las cosas del mundo, nos vamos a seguir perdiendo en el mismo camino, envueltos por la misma cosa del mundo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿No? Entonces, la verdad es que a veces nos enfocamos, sí, vamos a adorar, sí, hagamos el templo, sí, voy a la iglesia el domingo, sí, se me devocional, pero nuestra mente no me la toques. Lo que yo soy, yo soy. Lo que yo aprendí, eso soy. Así me hizo mi abuelita, así me hizo mi mamá, así me eduqué, así es mis principios. Y la Biblia dice, no, muere, renueva tu entendimiento. Que lo que ahora seas, seas por lo que dice Dios en su palabra y no tengas temor de soltar esas cosas del mundo porque nos van a llevar a perdición, ¿no? El capítulo 10, supongo. Y, y, y el dejar al mundo nos va a llevar a vida, nos va a llevar a que, aunque las circunstancias no cambien, vamos a estar tan seguros de que estamos amando al Señor sobre todas las cosas, vamos a ver que estamos con Él y que vamos a ir por buen camino, vamos a terminar en sus manos por pura gracia, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el privilegio de esta ventana de gracia, Señor. Nos has dado tanta misericordia. Cada día tu misericordia se renueva. Has revelado tu nombre a nuestra vida. Nos has hecho hijos tuyos. Tenemos una esperanza. Tenemos tu palabra como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Nos has dado de tu espíritu. Señor, ayúdanos a no desperdiciarlo, a no tomar eso como una excusa para vivir para nuestra carne, amando al mundo, sino tomemos, Señor, todo esto y podamos venir delante de ti. Revela esta semana a nuestro corazón el pecado, aquellas cosas que están escondidas, incluso para nuestro entendimiento, que podamos verlas y traerlas delante de ti para que tú nos laves y nos santifiques en todo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Amén.